Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el café filosófico titulado Una página de filosofía que nos está ofreciendo el doctor Sergio Pérez Cortés. En esta ocasión vamos a revisar una página de George Canguilhem de su texto titulado Lo normal y lo patológico, del cual les voy a leer un pequeño fragmento de lo mucho que se verá en esta sesión. La enfermedad es una reacción generalizada con intenciones de curación. El organismo desarrolla una enfermedad para curarse. La terapéutica tiene que tolerar, ante todo, si es necesario reforzar tales reacciones hedonistas y terapéuticas espontáneas. La técnica médica imita la acción médica natural. Imitar no solo significa copiar una apariencia, sino remediar una tendencia, prolongar un movimiento íntimo. Por cierto, semejante concepción es también un optimismo, pero en este caso el optimismo se refiere al sentido de la naturaleza y no al efecto de la técnica humana. Bueno, sin prolongar más esta sesión, los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés y con el texto de Lo normal y lo patológico de Canguilhem. Bueno, recibieron hoy una página que quizá a algunos les pueda sorprender porque es una página contenida en el libro de George Canguilhem, Lo normal y lo patológico. Y desde luego esto nos coloca, como ya sucedió una vez, al interior de la epistemología histórica y en particular al interior de un tema que para Canguilhem es muy importante, que es cómo determinar lo patológico, la enfermedad, el mal. Ese es el sentido primero de las páginas que encontraron. Canguilhem tiene fama de ser un autor muy preciso, pero al mismo tiempo relativamente poco explícito. A veces hay que un poco escarbar sus textos para encontrar el sentido que está ahí. Y probablemente estas páginas sirvan como ejemplo de todo ello. Por otra parte, fueron elegidas porque, como ustedes ven en el título, es introducción al problema que va a tratar y va a ser uno de los problemas que guíen su reflexión durante mucho tiempo. El problema del vínculo de lo normal y lo patológico. Quizá convendría, para empezar, referirnos un poco al conjunto, al contexto en el que Canguilhem aparece. Canguilhem forma parte de eso que se llamó la epistemología histórica, que iniciada por Bachelard y luego continuada por Canguilhem, ejerció una gran influencia allá en los años 60, 70, 80, en autores como Louis Althusser, como Michel Foucault, por ejemplo, que vieron en estos autores una alternativa epistemológica que a mí me parece muy importante y que en cierto modo les permitía al mismo tiempo que reflexionar sobre la ciencia, hacerlo desde una perspectiva histórica, es decir, trayendo consigo una epistemología de un orden diferente a las epistemologías tradicionales, en el caso de la filosofía. Hay comentaristas, por ejemplo, que dicen que en Bachelard, a quien vimos a propósito del psicoanálisis del fuego, en Bachelard se podría hablar de una epistemología histórica, es decir, de una posición epistemológica que luego estaba teñida de historia. Mientras, en el caso de Canguilhem, se debía hablar más bien de una historia literalmente, pero teñida de epistemología, una historia epistemológica. Y creo que esta es una buena manera de comprender el trabajo de Canguilhem. Es una historia epistemológica, es historia, pero está vinculada a cuestiones que tienen que ver con la producción, la elaboración del conocimiento. Canguilhem, a diferencia de Bachelard, se ocupaba de ciencias que no estaban entre las más duras. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el psicoanálisis del fuego, Bachelard nos llevaba a mostrar cómo el fuego, como objeto,
ya no era objeto de la ciencia, es decir, la química no habla del fuego como un problema, habla de la combustión y de otros temas, pero no del fuego. ¿Por qué? Porque Bachelard se interesaba fundamentalmente en las ciencias duras, en la física, en la química, algo en la matemática, mientras que Canguilhem, por el contrario, se va a desplazar a las ciencias biológicas y en particular a la medicina. Canguilhem fue filósofo originalmente, pero luego estudió medicina y él cuenta que estudió medicina porque lo que deseaba era encontrar un problema concreto donde poner en juego, poner en marcha los conceptos filosóficos que tenía y al mismo tiempo alimentar a la filosofía con conceptos concretos de la medicina. Claro, la medicina no es una ciencia, él mismo la coloca en un lugar intermedio, pero era suficientemente clara como para poder retirar de ahí una serie de conclusiones que al mismo tiempo que seguían la línea de Bachelard, modificaban, voy a referirme un poco al tema, modificaban un poco la perspectiva bachelardiana. Canguilhem, en general, cuando se refiere a Bachelard, lo trata como su maestro. Canguilhem sustituyó a Bachelard al frente de lo que se llamaba el Instituto de Historia de las Ciencias en París. Primero fue director Bachelard, luego Canguilhem, y Canguilhem siempre se consideró un sucesor, un aprendiz de Bachelard, pero al mismo tiempo que se considera un sucesor, tiene algunas reflexiones críticas ante lo que llamaba un positivismo exagerado de Bachelard. Y es un poco aquí donde se percibe el problema. Probablemente ustedes ya vieron que la primera formulación es: para actuar es necesario por lo menos localizar. Ahora, ¿cómo se localiza la enfermedad? ¿Qué se puede decir, dice Canguilhem, de la enfermedad? Bueno, se puede decir dos cosas, dos tendencias, digamos, globales, ¿no? Por una parte, se puede decir que la enfermedad sobreviene al ser humano, que la enfermedad es algo que cae en el ser humano como si fuese un ser ajeno que se introduce en un objeto que en principio no le es idéntico. O bien se puede pensar que la enfermedad es un mecanismo interior al individuo, mecanismo biológico interior a la salud. Y es este debate entre cómo localizar a la enfermedad en donde se va a mover Canguilhem, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, la enfermedad entra y sale del hombre como a través de una puerta. Todavía actualmente existe una jerarquía vulgar de las enfermedades que se basa sobre la mayor o menor facilidad para localizar los síntomas. Ciertas enfermedades, especialmente las enfermedades bacteriales o como el virus que estamos sufriendo, parecen fortalecer la idea de que la enfermedad es algo que viene de fuera, que invade al ser humano. Y entonces, dice él, la enfermedad es considerada como algo ajeno, como algo extraño, que entorpece, daña o dificulta la vida. Pero hay otras enfermedades, en cambio, que parecen desplegarse desde el organismo mismo, y estas parecen, en cambio, mostrar que la enfermedad no es algo ajeno al cuerpo y a la salud, sino algo en vínculo con él. Cuando habla de planteamiento del problema, lo que Canguilhem está diciendo es que él va a discutir una tesis, y eso va a ser el núcleo de su interés, que él va a discutir una tesis que tanto en Comte como en Bernard, un filósofo o un sociólogo, Auguste Comte, no lo voy a llamar filósofo, un sociólogo como Auguste Comte o Claude Bernard, un médico, sostienen una tesis con la cual él va a debatir. Comte y Bernard le son muy interesantes a Canguilhem, les dedica en su tesis de 1943, que es lo que estamos leyendo justamente, le dedica una buena parte a cada uno porque encuentra que los dos vinculan el problema de la salud y la enfermedad a un todo, a una totalidad. No son alguien que considere que un mal o una enfermedad es una cosa puntual e individual, sino que quieren colocar la enfermedad en un contexto mucho más amplio.
pero los dos sostienen, cada uno a su manera, una tesis con la que Canguilhem quiere discutir. Y la tesis es que la enfermedad es algo diferente en el plano cuantitativo a la salud. Es decir, que entre salud y enfermedad hay una diferencia, pero que esta diferencia es fundamentalmente de orden cuantitativo. Es decir, que la enfermedad es o bien un sobreexceso o bien una carencia de respecto a la salud. Y es esta idea, esta separabilidad entre enfermedad y salud, contra la que se va a erigir Canguilhem, y por eso el título de su libro y el título del problema, Lo normal y lo patológico. Ya hablaremos un poco de esta tesis, pero ahora me gustaría situar un poco mejor a Canguilhem mismo. Bachelard había iniciado su epistemología refiriéndose sobre todo a la teoría, a las modificaciones teóricas. ¿Se acuerdan ustedes que Bachelard lo que hacía era mostrar, por ejemplo, que entre la alquimia y la química había literalmente una transformación total, una transformación conceptual total, de ahí la noción de ruptura. Esta idea de Bachelard era importante porque la noción de ruptura y noción de obstáculo epistemológico jugaban justamente el papel de separar una teoría de otra teoría, una doctrina de una no doctrina, un saber de un no saber. Canguilhem va a imprimir en todo esto una pequeña modificación porque él no se interesa tanto en lo que llama una teoría, sino que se va a concentrar en lo que él llama un concepto. Y esta idea es interesante porque la idea de concepto lo aproxima mucho a algo que sorprendió a muchos, a Hegel, porque lo que quiere decir Canguilhem es que estudiar la producción del conocimiento es más bien colocarse en casos concretos que él llama conceptos, en los cuales se intersecta a la vez el problema del conocimiento, pero problemas externos al conocimiento. De hecho, Canguilhem anuncia un poco lo que va a suceder con Foucault. Cuando Foucault introduce el concepto de saber para separarse de la separación directa entre ciencia y no ciencia, entre ciencia e ideología, lo que hace es en cierto modo seguir a Canguilhem, que dice, en realidad el conocimiento no progresa por grandes teorías, sino progresa por conceptos. Y concepto es un caso mucho más concreto que tiene que ver con la situación en la que se está reflexionando, con la sociedad y el contexto con el que se está reflexionando, porque Canguilhem lo que quiere es vincular los problemas del conocimiento a lo que él llama la vida. Para Canguilhem, y esa va a ser la crítica fundamental contra Bachelard, el problema de la ciencia no se puede resolver solamente en el plano epistemológico, sino que hay que vincularlo a lo que él llama la vida, es decir, al exterior del conocimiento mismo, porque el exterior del conocimiento participa también en la elaboración no de grandes teorías, sino de conceptos. Así es como había examinado el concepto de reflejo, que es uno de los libros más importantes de Canguilhem, y así es como va a examinar una y otra vez los temas centrales de su filosofía. Ese aspecto me parece muy interesante, por eso vale la pena que se los comente un poco más. Dice Canguilhem que los grandes problemas científicos no nacen propiamente en el pensamiento o en la gran teoría, sino que nacen en los problemas cotidianos de los seres humanos. Es decir, cuando necesitaron, por ejemplo, una mayor fuerza motriz, pues inventaron la máquina de vapor. La termodinámica, dice Canguilhem, se inventó justo porque los mecanismos que funcionaban a vapor necesitaban una teoría que diera cuenta efectivamente de las presiones, de las temperaturas, y por eso, dice él, la termodinámica, aunque aparece como un discurso teórico científico, en realidad está vinculado a los temas más álgidos de la vida cotidiana. Y así va pasando revista y dice Canguilhem que para hacer historia de la ciencia lo que hay que hacer es una historia que tiene un exterior. Dice Canguilhem que la ciencia es sin duda uno de los grandes valores de la humanidad,
pero que es preciso vincularla a la vida porque hay problemas mucho más amplios y más globales que tocan de cerca a la ciencia y que tocan en realidad de cerca al conocimiento, al para qué del conocimiento. Él incluso va a llegar a la idea de que la verdadera verdad no se juega solamente en la ciencia, sino se juega en su relación con otros valores morales. Entonces él introduce en la epistemología histórica muchos valores morales, sociales, éticos, para poder comprender el movimiento del conocimiento. Y esto, como les digo, va a ser muy importante porque va a conducir a Foucault justamente a la idea de que en realidad la ciencia siempre se despliega en el espacio de un saber, de que no se puede desplegar únicamente en el horizonte del conocimiento, de la teoría, ¿es verdad? Me detengo un poco para ver si hay preguntas aquí o algo que deseen comentar. Sí, ¿puedo? A ver, sí, claro. Sí, es que me parece bastante, o sea, como que no había alcanzado a conceptualizar bien esta idea de cómo las evoluciones las evoluciones a las que está sometido como el conocimiento científico y esas deformaciones están como o son resultado del medio ambiente cultural, ¿no? Que es como la parte con la que concluye el texto, ¿no? De que hay que voltear a ver la ciencia de la mano de la experiencia cotidiana para comprender su significación más profunda, ¿no? En ese sentido, sí, pues como que se me hace un poco, bueno, no llego a conceptualizar como precisamente esta como diferencia con Bachelard, ¿no? Como que no alcanzo a ver la diferencia entre una concepción puramente epistemológica y una que incluye lo epistemológico y la vida, porque de repente siento que también pues justo Bachelard está haciendo esto, ¿no? De que está introduciendo el horizonte cultural como una determinante esencial para la ciencia, ¿no? Entonces, pues no sé si podría un poquito profundizar en esta idea de cuál es la diferencia entre un proyecto puramente epistemológico y aquel que también incluye la exterioridad de la ciencia, ¿no? En tanto que es como vida. Sí, a ver, déjame volver un poco al tema. Cuando uno lee a Bachelard, que se colocaba otra vez en las ciencias duras, uno podía imaginar que el desarrollo de la física o de la química no debía nada al contexto ni social ni cultural. Simplemente la ruptura entre la alquimia y la química o entre la química pre-lavoisiana y Lavoisier, pues corrían a cargo fundamentalmente de la teoría, ¿cierto? Bachelard insiste en esa autonomía porque a él le parece que es necesario comprender que en el horizonte científico está realmente una verdad, pero que esa verdad no puede compararse directamente con la experiencia cotidiana. ¿Te acuerdas que el primer movimiento de la filosofía de Bachelard es romper con la experiencia cotidiana? La ciencia niega directamente la inmediatez, niega lo que estás viviendo. ¿Te acuerdas que es la primera premisa de su epistemología, ¿no? Basta que hablemos de un objeto para creernos objetivos, pero en realidad, cuando hablamos de un objeto, somos nosotros quienes se están proyectando hacia el objeto mismo y no es el objeto el que nos está informando. Esto tenía importancia porque las rupturas, en el caso de Bachelard y la noción de obstáculo, se situaban estrictamente en el orden de la teoría y en el orden particular, como tú dices, de la teoría global, ¿es verdad? Ahora, Canguilhem, ¿por qué es más sensible a esto y por qué le da un giro? Porque Canguilhem quiere sostener la idea de que entre la conciencia común y el conocimiento hay un horizonte que él llama la técnica. Y él dice que la técnica es la manera en que los seres humanos lidian con su medio ambiente. Si tú vas a arar, pues entonces necesitas un arado y bueyes y tal, y de acuerdo con el terreno necesitas un tipo de hoz, necesitas un tipo de tracción, ¿no es cierto? Si tú necesitas desplazarte en el mar, pues entonces necesitas hacer una especial construcción de velas y de barcos, ¿no es cierto? Entonces dice Canguilhem que para comprender realmente cómo se ha producido el conocimiento, hay que pasar
por las dificultades que tienen los seres humanos en su vida cotidiana, que los lleva a formular los problemas primero en un horizonte más bien técnico. Canguilhem le da mucha importancia a la técnica porque él dice que es de ahí de donde surgen los problemas. Y cuando la técnica no funciona, entonces, dice Canguilhem, aparece la ciencia. Cuando las primeras máquinas de vapor empezaron a funcionar, pero sin saber muy bien cómo, pues entonces lo que tiene que aparecer es una ciencia, la termodinámica, que nos explica justamente el movimiento de las temperaturas y la resistencia de materiales y tal. Entonces, él pretende que se puede escribir una historia del conocimiento, pero que no hable nada más de la teoría, sino que hable del vínculo que tuvieron los seres humanos y sus problemas y sus ansiedades y sus dificultades para que surgieran los problemas. En Bachelard eso no se percibe. En Bachelard, entre la alquimia y la química hay un mundo de separación, pero no nos dice por qué de improviso Lavoisier se metió a buscar los elementos originales. Probablemente Canguilhem diría, vamos a ver cómo Lavoisier tuvo que formular el problema del elemento químico. ¿Por qué lo tuvo que formular? Y dice Canguilhem, tarde o temprano nos damos cuenta que ese problema iba a surgir. Por ejemplo, cuando Canguilhem examina el problema del reflejo, dice, pero es que en realidad ya estaban dadas las condiciones para que el problema del reflejo surgiera. Y no es en Descartes, como la ciencia lo suele pensar, sino es en otro monito que trabajaba en un horizonte diferente respecto a la luz. Por eso es que a ese monito, que es un inglés que olvidé su nombre, se le ocurre el tema de la reflexión. Reflejo es reflexión. Entonces, dice Canguilhem en su tesis doctoral, en realidad el que dio el camino para esto no era Descartes, porque en Descartes la teoría del reflejo no cabe. Era en este changuito que trabajaba en otros temas sobre la luz que apareció la idea de reflejo y eso se convirtió efectivamente en una teoría médica. ¿Por qué es interesante esto? Porque Canguilhem, se niega a aceptar la idea de azar. En general, cuando hablamos de historia de la ciencia, generalmente se dice, pues es que de repente descubrieron los rayos X, ¿no? ¿Por qué? Porque a Madame Curie se le olvidó, ¿te acuerdas que el ejemplo es, se le olvidó un líquido que mojaba una cosa en su cajón y ahí dejó una pistola y descubrió que de repente había un proceso químico ahí y aparecieron los rayos X. Ese es el anecdotario de la ciencia, ¿no? Pero Canguilhem se niega a aceptar eso. Él dice, claro, puede ser que haya un azar, puede ser que haya algo sorprendente en la solución, pero es que la solución y el problema ya estaban planteados. Y el azar no hace más que acelerar o darle al aspecto contingente a algo que de hecho ya estaba presente, ya estaba previsto, ya estaba ahí. Canguilhem, como verás, es más radical en eso porque él, para hablar de ruptura, quiere ser muy preciso, quiere decir, bueno, ¿en qué condiciones surgió el problema? No tanto la solución, sino por qué se formuló el problema de la manera que se formuló. Y eso para él va a ser muy importante. Verás ahorita a propósito de la enfermedad, porque justamente lo que dice es, hay que ver cómo podemos ver la enfermedad, cómo localizarla. Ese es el tema que presenta aquí, ¿no? ¿Cómo localizar la enfermedad? ¿Como una desviación cuantitativa, o como una desviación cualitativa? Él va a optar por esta segunda vía, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver con un poco más de precisión? Sí. Canguilhem es más sensible porque obviamente a él le interesan los temas de las ciencias de la vida, ¿no? La biología y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, y por eso empecé con esa afirmación, es más historiador, no tanto epistemólogo que hace historia, sino historiador que hace epistemología. Es decir, él se coloca más en la historia, por eso de los conceptos y no de las doctrinas. Y concepto, él lo entiende como un vínculo, y por eso es muy cercano a Hegel. Él entiende concepto como un vínculo entre el pensamiento y la vida. Y de hecho, al final de su vida va a decir que su posición respecto a la vida, por eso defiende el vitalismo, ahorita hablaré un poco de eso, por eso defiende el vitalismo, su posición, dice él, es muy cercana a la de Hegel,
en el sentido de que para Hegel también concepto es un vínculo entre el pensamiento y el hecho, la cosa. Y eso es lo que Canguilhem desea trabajar. ¿Sí queda un poco más claro? En fin, estamos en problemas de epistemología, pero estamos en problemas de epistemología que tienen que ver con qué relación hay entre el conocimiento y la producción del conocimiento con lo extra conocimiento, con lo que no es conocimiento. De hecho, Canguilhem inventó un término que, por ejemplo, en Bachelard hubiera sido inaceptable. Inventó el término ideología científica. Porque él dice que entre la ciencia y el no conocimiento hay un horizonte medio, que él llama ideología científica, en donde vincula efectivamente los problemas del no conocimiento con el conocimiento mismo. Y dice, hay ideologías científicas que fueron productivas en la historia de la ciencia. Es decir, que plantearon verdaderos problemas, aunque no llegaran a resolverlos. A la inversa, hay ideologías científicas en el sentido de explotaciones filosóficas de conocimientos científicos reales para usos de otra clase. Por ejemplo, todas esas corrientes biologistas de inicios del siglo XX que eran como conductistas y que sostenían una especie de biologismo de la vida humana, ¿no? Esa sería una ideología científica. Entonces, lo que Canguilhem quiere decir con ideología científica es que entre el conocimiento y el no conocimiento hay una barrera, hay un intermedio, hay un horizonte mixto, complejo, confuso, pero que debe ser motivo de análisis porque ahí algunos problemas que luego se revelaron científicos fueron formulados aunque no pudieron ser resueltos. Claro que cuando aparece una ciencia, pues deja atrás la ideología científica, deja atrás aquello que estaba ahí presente sin haber sido, por tanto, totalmente formulado. ¿Sí? Más o menos respondí. ¿Alguna cuestión adicional? Canguilhem se orienta pues al problema de la salud y la enfermedad y es ahí en donde, digamos, gana su prestigio mayor. ¿Cuál es la solución de Canguilhem? Canguilhem lo que va a decir es que la salud y la enfermedad no son dos polos opuestos, sino que son simplemente variaciones de la vida. Y entonces su punto de vista, que es extremadamente interesante, es decir, que la enfermedad no es otro estado diferente, separable de la salud, sino que salud y enfermedad son dos polos de un único movimiento que es justamente la vida. Y por tanto, no hay desde su punto de vista algo que pueda ser cuantitativamente definido como enfermedad. Este pleito suyo tiene mucho sentido porque en general hay una corriente médica muy fuerte que considera que basta, por ejemplo, la desviación de un parámetro o de varios parámetros para que estés enfermo. Si tú vas con un médico y te hace un análisis de sangre, pues van a salir una serie de parámetros respecto al estado de tu cuerpo. Y si la desviación de esos parámetros es muy notable, el médico va a considerar que estás enfermo, independientemente del estado en que tú te encuentres. El pleito de Canguilhem es justamente que la enfermedad no puede determinarse sino en relación al estado de salud. La enfermedad no es otra cosa que un estado que adopta la fisiología, el cuerpo, y por eso su pleito entre fisiología y patología. La enfermedad no es más que un estado que el cuerpo tiene, en el cual el cuerpo ya no es capaz de reaccionar de la manera en que lo hace en estado saludable. Si esto es verdad, entonces la relación entre salud y enfermedad para Canguilhem es mucho más cualitativa que cuantitativa. ¿Cuándo estás enfermo? Cuando ya no puedes reaccionar al medio ambiente de la manera en que lo hacías en la salud. Cuando ya no puedes reaccionar, entonces la enfermedad se ha declarado. Pero puede suceder que tus parámetros de sangre, de orina, no sean adecuados y sin embargo no estés enfermo. ¿Por qué? Porque dice Canguilhem
que la salud consiste en saber reaccionar al medio ambiente. Ahora ya ven el vínculo aquí entre la ciencia, el conocimiento y el exterior. Lo que Canguilhem va a decir es, la salud no es otra cosa que la capacidad que tiene un ser viviente de reaccionar a los medios, a los cambios en el medio en el que vive. Saludable es aquel que a un cambio en el medio ambiente reacciona de tal manera que sigue viviendo, sigue dando, sigue teniendo el impulso vital que ha tenido siempre. Cuando esa relación se rompe, cuando ya no reacciona el cuerpo a ese cambio en el medio ambiente, cuando ya no puede reaccionar, está enfermo. Y la enfermedad no es otra cosa que la incapacidad del organismo vivo a ajustarse a su medio ambiente. La definición que va a dar, por ejemplo, Canguilhem de enfermedad es, o de cuerpo enfermo, es aquel cuerpo que solo puede vivir en un ámbito determinado. Ahí, en ese ámbito, está sano. Pero si lo sacan de ese ámbito, ya no logra ajustarse al medio ambiente y, por tanto, está enfermo, cae en la patología. Ahorita vamos a explorar un poco este terreno que es el que examina Canguilhem. Porque es muy importante, porque él dice que los médicos, muchos médicos, se van con la finta de que la enfermedad es otra cosa que la salud y otra cosa que además puede cuantificarse. Si es cuantificable, entonces poco importa el estado en que se sienta el paciente, si los parámetros son los que son, pues está enfermo y órale, Ritalin. Mientras en cambio, dice Canguilhem, el médico lo que debe hacer es vigilar que el cuerpo saludable reaccione a los cambios súbitos del medio ambiente a los que está expuesto. Y si lo logra, el cuerpo humano mismo va a encontrar una solución para ese vínculo, para ese cambio en el medio ambiente que está sufriendo. Esta es la perspectiva médica que va a tratar Canguilhem. Y eso se traduce, como ustedes vieron en la parte que leyeron, en una cierta concepción de la relación entre la fisiología y la patología. Porque tanto Comte como Claude Bernard intentan definir la enfermedad, intentan definir lo otro. Comte lo hace, dice Canguilhem, Comte lo hace partiendo de la enfermedad para definir lo normal. Es decir, lo normal es aquel cuerpo que no está enfermo. Claude Bernard hace lo contrario. Él parte de la normalidad para definir, él parte de la normalidad para, en contradicción con la patología, definir lo que es un cuerpo sano. Todo esto tenía sentido porque, como ustedes se acuerdan, con Foucault, Foucault insiste en que en realidad el tema de la enfermedad y la medicina del siglo XIX se resolvió no en el momento en que se trataba con los cuerpos vivos, sino en el momento en que se inauguró realmente la anatomía patológica. Es decir, ¿se acuerdan que la tesis de Foucault, que es muy interesante y creo que es correcta, es cuando un médico tiene enfrente a un enfermo, pues le pregunta, examina, diagnostica, pero tiene el problema de que no sabe realmente qué es lo que está pasando en el interior del cuerpo humano. Por eso es que el diagnóstico pues, es siempre muy aproximativo. En cambio, dice Foucault, cuando apareció la anatomía patológica y se empezaron a abrir cadáveres, se dieron cuenta de en qué medida tal o cual órgano había provocado la muerte. Y por tanto, a partir de la anatomía patológica se podía comprender la salud y no a la inversa. Los médicos intentaban comprender la salud a través de los cuerpos saludables y vivos, cuando en realidad, dice Foucault, se empezó a comprender la enfermedad desde la muerte, desde la anatomía patológica. Pues eso es un poco lo que está diciendo el Canguilhem. Está diciendo, el problema es que solo sabemos qué es salud, no desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la desviación. Cuando la salud, es decir, la capacidad de ajustarse al medio ambiente, se ha perdido. Cuando ella se ha perdido, podemos estar seguros que se perdió la salud, independientemente
de los parámetros cuantitativos que se tengan. La salud no es una regla, la salud no es un estándar, la salud es una manera de comportarse frente al medio ambiente, es una forma de ajustarse al medio ambiente. Y esa es la perspectiva de, como médico, que él defiende. Por eso su perspectiva se centra en lo que él llama el vitalismo. El vitalismo, como ustedes saben, es una posición filosófica muy poco acreditada, ¿no? Porque defiende la idea de que lo fundamental es la vida, el impulso, la capacidad del cuerpo humano y en general la capacidad de los seres vivos de ajustarse al medio ambiente. Por supuesto, el vitalismo fue llevado a la caricatura con Nietzsche, ¿no? Entonces, la voluntad de poderío pues aparece como aquello que tiene razón de todas las cosas, ¿no? No, el vitalismo de Canguilhem no es exactamente eso, pero sí es un vitalismo en el sentido de decir el problema que deben vigilar los médicos y el problema que debe vigilar la normalidad es justamente la capacidad de ajustarse de los seres vivos a su medio ambiente. Cuando logran ajustarse a los cambios radicales que su medio ambiente les propone, pues entonces son saludables independientemente de cualquier otra consideración. Cuando el cuerpo humano ya no logra ajustarse a su medio, cuando ya no puede vivir más que bajo ciertas condiciones y ninguna otra, está enfermo. Está enfermo porque ya no logra reaccionar como ser vivo a los cambios en el medio ambiente que se están presentando. Vean ustedes para dónde va Canguilhem, que es, a mi juicio es muy interesante, ¿no? Porque él dice es que los médicos generalmente se van por el lado de la tesis que yo estoy contraponiendo. Se van por el lado de que si tienes un alto nivel de azúcar, pues ya estás enfermo, ¿no? Cuando en realidad dice lo que hay que vigilar es la capacidad de reacción que tiene el organismo vivo ante los cambios del medio ambiente. Por eso es que para él la relación entre conocimiento y vida es mucho más intensa. Me detengo un momento a ver si hay preguntas para poder seguir con todo esto. ¿No? ¿Ninguna? ¿Encuentran interés en todo esto? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante cómo posteriormente justo somete a crítica la noción de media, ¿no? Como aquella que puede dar un concepto, pues, aceptable, ¿no? De salud, en tanto que, pues, justamente la salud no es no es algo cuantitativo, no está determinada por medios estadísticos, ¿no? Y me parece muy interesante este ejemplo que da sobre los negros, que no sé, se me hace que muchos caemos luego en eso cuando te vas y te haces una prueba de sangre y ves que tienes los medidores como medio movidos, piensas, ya estoy bien enfermo, ¿no? Pero pues justo me parece muy interesante esta problematización que tiene con el ejemplo de los negros, ¿no? Y me parece que era un rollo así como del azúcar, de que los negros como que tienen una tendencia biológica a tener como más azúcar en la sangre, o no sé si entendí muy bien, pero el punto ahí es que pues justamente según el paradigma de salud cuantitativo, pues los negros estarían enfermos como pues todos, ¿no? Y en realidad pues se ve que lo que hace de la enfermedad tal para Canguilhem es justamente esta incapacidad de encontrar una nueva normalidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo construye su idea o su noción de enfermedad a través también de la noción de crisis, ¿no? Me parece muy cercano esta idea de que la crisis es como una oportunidad para restablecer o reconfigurar un nuevo orden, y esta idea de que la salud es la capacidad para encontrar nuevas formas de normalidad o nuevos órdenes de cotidianidad, ¿no? Es muy interesante esto que dices y me lleva justamente a la parte que yo desearía desarrollar para redondear un poco todo esto y darle un carácter más filosófico a la cosa. ¿A dónde derivó todo esto de lo normal y lo patológico
justamente en una cierta concepción de la idea de norma. ¿Qué es una norma? Y aquí fue donde Canguilhem influyó muy profundamente en Foucault. ¿Qué es una norma? ¿Qué es vivir bajo una norma? ¿Qué es ser normal? Vean ustedes, aquí es donde aparece ya el vínculo con Foucault, ¿no? ¿Qué es ser normal? Si ser normal, hay una parte muy simpática que te dice, mira, es muy fácil saber qué es la idea de norma. La norma es una escuadra. Es una escuadra. Entre los griegos, la norma no era otra cosa que la escuadra que ponía el albañil para que le saliera recta la cosa. O sea que si quieres saber qué es una norma, desde el punto de vista lexicológico es muy simple. Es una escuadra, es una perpendicular. El problema es que ese concepto de norma no te sirve para la vida, ¿no? Y entonces empieza toda una discusión en el sentido de qué es lo normal. Si lo normal, como vimos, es una reacción ante la vida, pues entonces la idea de norma que va a traer consigo Canguilhem es también la manera de ajustarse a los cambios que sobrevienen ahora en el ámbito también social. Lo normal no es un estado fijo, estable, estándar, sino es una manera de reaccionar ante los cambios del medio ambiente y, como tú dices, transformarse y transformarlos si es necesario para cambiarlo. Como la norma no es otra cosa que un estado vinculado a la normalidad, a la separación, y por eso Foucault se interesó en el tema del monstruo, y el tema de la diferencia y el tema de la alteridad, de lo que se trataba con Canguilhem era demostrar que lo normal no es otra cosa que aquello que se ajusta a los cambios que van apareciendo, que se ajusta de tal manera que la vida puede continuar sin que esto altere su capacidad como ser vivo. Claro, la norma en Canguilhem tiene un aspecto biológico siempre, en el aspecto biológico de esta reacción de lo viviente, ¿no? Pero en el caso de Foucault, esto le sirvió justamente para decir, vean ustedes cómo la separación entre lo normal y lo anormal no es una separación nítida en el sentido de una línea que se pueda trazar de una vez y para siempre, sino que es una línea que se va modificando a medida que se van modificando las condiciones en que la normalidad o la anormalidad aparece. Este vínculo entre lo normal y lo anormal, entre lo normal y su otro, entre el uno y la alteridad, es justamente la manera en que Foucault se vio influido por Canguilhem. Es decir, colocarse en una idea de norma que no está vinculada a ningún patrón, a ningún metro, sino que está vinculada a las formas de reproducción de lo viviente, en el plano biológico para Canguilhem, en el plano social para Foucault. Vean ustedes, la idea de norma resulta muy interesante en Foucault porque justamente él va a prevenir que una cosa son las normas biológicas y otra las normas sociales. Las normas biológicas, dice él, las funda la vida. Las normas sociales las fundan las sociedades por la necesidad de normalizarse. Pero probablemente Foucault diría, es verdad, pero las normas no son una línea de demarcación absoluta, sino que es lo que está en juego en la vida social cuando se norma. Como ustedes recuerdan, para Foucault, esta idea de normalizar es fundamental justamente en el sentido de decir, la norma no es algo separable a la reproducción de la vida y de la vida social. La norma está siempre en juego en la reproducción social, en la reproducción biológica ciertamente, pero en la reproducción social. ¿Por qué? Porque la norma no es algo separado al proceso que normaliza. La norma es algo interior al proceso de normalización mismo. La norma misma se pone en juego en el momento de normalizar. Y ella misma se mueve, no como algo que estaría simplemente suspendido sobre nuestras cabezas, sino algo que tiene que ser caracterizado en las formas de reproducción social en las que se da. Canguilhem es más prudente. Canguilhem dice, una cosa son las normas biológicas en las que la vida juega su apuesta, y por eso este vitalismo de él, en el sentido de vamos a respetar a la vida en su propia reproducción y su capacidad de ir más allá que ella misma, en esa capacidad de superar las crisis que ella misma encuentra, porque eso es exactamente la vida.
el movimiento de superación de sus propias dificultades, ¿cierto? ¿Suena a Foucault? Digo, ¿suena a Hegel? Sí, sí suena a Hegel. Y es porque tiene ese concepto de lo viviente, tiene ese concepto de que lo viviente es lo que determina ese borde. En el caso de Foucault, la norma se va a convertir justamente en el proceso de constitución del ser normalizado. Ser normal es caer bajo la acción de las normas. Ser anormal, ser otro, es no caer bajo la acción de las normas. Caer como lo excluido de las normas, pero como lo producido también por las normas. Este aspecto me parece muy importante, ¿no? El otro no es un otro que venga de fuera, es un otro que viene del proceso mismo de normalización. Y esta relación entre la norma y su otro, entre la norma y lo que excluye, me parece muy importante cuando se trata justamente de pensar el orden social. El orden biológico también, pero el orden social ciertamente. Por eso es que este libro, Lo normal y lo patológico, fue muy importante en Foucault. Foucault no fue alumno de Bachelard, pero sí fue alumno de Canguilhem. Y entonces Foucault va a tener justamente esta idea, ya vimos varias de las ideas que va a tener, ¿no? Por un lado, la idea de que el conocimiento no es externo a la vida, sino interior a él. La idea de que la norma no es propiamente una regla, una especie de paradigma respecto al cual la vida se dividiría, sino a la inversa. Lo importante es la vida y la constitución y la reconstitución dentro de la vida de aquello que es normal. ¿Sí se ve? Esa es la apuesta fundamental de Canguilhem. Por eso es que su epistemología histórica resultó, a pesar de su lejanía respecto a la posición de Foucault, muy importante, porque hizo ver efectivamente cómo podemos pensar la idea de norma desde una perspectiva distinta a la idea meramente jurídica de ley. Entre ley y norma hay una gran separación. La ley es algo aparte a la vida que escinde la vida. La norma es aquello que se juega en el mismo movimiento del vivir. Todo el pleito del libro es justamente cómo pensar la relación entre lo normal y lo patológico. ¿Qué es lo patológico? ¿Cuál es la relación entre fisiología y patología? Para muchos médicos, todavía hoy, la enseñanza de la medicina es fundamentalmente la fisiología y la patología es su desviación, la patología es su alteración, mientras él lo que propone es, lo que hay que ver es la relación patología-fisiología, porque un cuerpo vivo lo que hace es reaccionar a su medio ambiente y no necesariamente es patológico, no es algo que se sufre. Por eso empezó la discusión de este apartado diciendo, hay mucha gente que cree que la enfermedad viene de fuera y ciertas enfermedades parecen declararlo, ¿no? Como el coronavirus. El coronavirus viene de fuera, naturalmente, ¿no? Pero dice Canguilhem, pero hay que ver cómo reaccionas incluso al coronavirus. ¿Cómo va a reaccionar la vida ante el coronavirus? Eso aún no lo sabemos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que hay un montón de gente que es autoinmune al COVID, bueno, lo interesante sería ver si efectivamente eso es cierto, si la vida va a reaccionar ante este agente externo a nuestra vida y cómo lo va a lograr, si es que lo va a lograr, o si vamos a ser siempre dependientes de la vacuna e incapaces de subsumir ese agente exterior, ¿no? Parecería que lo que nos enseña la historia de las epidemias es que el ser humano se ajustará, como dice Canguilhem, a ese medio ambiente que ahora es hostil, que ha cambiado y que nos exige un cambio también en nuestra normalidad. ¿Sí se ve? Vean ustedes que todo esto me parece que es bastante vivo e interesante. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que quieran desarrollar? Sí, doctor, me gustaría agregar algo. Justo a propósito de que estamos tocando la norma que también Foucault va a retomar años después, y a riesgo de sonar reiterativo, me gustaría justo
comentar que incluso para Canguilhem no existe una época de oro que sea previa a la aplicación misma de la norma, ¿no? Me parece que más adelante Canguilhem va a tocar la idea de los dos mitos, el mito de la edad de oro, que no requeriría de la aplicación de la norma, en tanto que antropológicamente toda norma es obedecida, entonces no requeriría pues la norma, y sin embargo la norma llega a aplicarse, y la edad del caos, ¿no? Donde todo es caos, donde no hay nada, no hay nada que siga una regla fija, ¿no? Entonces esto me parece que se repite incluso en Foucault, lecciones adelante, cuando habla justo de que la norma misma se juega al interior de su ejercicio, ¿no? Que no existe pues un sujeto previo ni una norma previa al ejercicio mismo de la norma. Sí, así es, así es. Avanzaría un poco, déjenme leerles un párrafo mucho más adelante de lo que ustedes recibieron. Dice, se está refiriendo al siglo XIX, y dice, en esta teoría, está refiriéndose a la teoría original de un médico, aflora en primer término la optimista convicción racionalista de que no hay una realidad del mal. El rasgo distintivo de la medicina del siglo XIX, sobre todo antes de la era de Pasteur, frente a la medicina de los siglos precedentes, es su carácter resueltamente monista. A pesar de los esfuerzos de los iatromecánicos y de los iatroquímicos, la medicina del siglo XVIII había seguido siendo, por influencia de los animistas y de los vitalistas, una medida dualista, un maniqueísmo médico. La salud y la enfermedad se disputaban al hombre como el bien y el mal lo hacían con el mundo. Existe el mal, el bien y el mal, la salud y la enfermedad se disputan al hombre. Canguilhem va a decir, pues estas perspectivas monistas son las que conducen a la idea de que lo normal es una suerte de parámetro, de vínculo que ya existiría, que siempre ha existido y que sin embargo solo se aplica en casos o se instancia en ciertos casos. Pero dice Canguilhem que no es así, ¿no? Que la norma no debe ser pensada como un promedio, esa no es la manera de pensar la vida, y por eso su perspectiva vitalista. Quizá a manera de paréntesis, yo creo que una de las cosas que llevó a Foucault a Nietzsche fue justamente esto. Hay una parte en donde Canguilhem dice, pues yo soy simplemente nietzscheano, o sea, lo mismo que dice Foucault, ¿no es cierto? En realidad ni uno ni otro son nietzscheanos, pero parecía que ese vitalismo, que por lo demás, como les digo, es una corriente bastante desprestigiada y que Canguilhem defiende, pues era justamente la que les hacía decir, bueno, y a pesar de todo tenemos un santo patrón muy importante, ¿no? Pero eligieron mal el santo patrón. Nietzsche no es un paraguas para nadie, creo, me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿algún comentario? Todo esto tuvo una gran influencia. A ver, perdón, sí, continúa. La idea de el reflejo se puede tomar como en la teoría sociológica el sentido común asociado, digamos, a la técnica. No. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdamelo. Aarón. No, cuando Canguilhem examina el reflejo, se refiere al reflejo muscular. Se refiere al reflejo estrictamente muscular. A ver, no se podían explicar los médicos del 17, del 18, por qué existía un reflejo muscular. Y Canguilhem hace una demostración muy interesante, porque intentaron mostrar cómo se explicaba el reflejo muscular humano, como una respuesta a influencias, si no recuerdo mal, eléctricas o algo así. Sí, a estímulos. Sí, o sea, agarraban, dice Canguilhem, agarraban un músculo y lo metían en agua. Y entonces, una vez el músculo metido en agua, le pasaban corriente eléctrica y el músculo reaccionaba. Y dice, se intentaba probar de esa manera cómo funcionaba el reflejo muscular. Y dice Canguilhem, bueno, el problema es que así, de esa manera, pues no se prueba nada, ¿no? Porque lo que han sacado es al músculo de su contexto
le aplican algo que llaman una técnica y creen que están conociendo cuando en realidad no están conociendo nada, porque esa separación del músculo humano en su funcionamiento, pues no enseña realmente la teoría del reflejo. Y él quiere mostrar cómo en realidad la teoría apareció en un contexto totalmente sorprendente, ¿no? No en un contexto médico, sino, como les digo, en un contexto de alguien que se interesaba más bien en los problemas de la luz. Todo esto tiene un tono muy fuertemente epistemológico. Canguilhem quiere decirnos, y esto es también muy importante, quiere decirnos, miren, la filosofía no tiene que decirle a la ciencia cómo funcionar. La filosofía tiene que estar atenta a lo que pasa en el plano del conocimiento, en el plano del pensamiento, porque la filosofía tiene que aprender de esos vericuetos en los cuales el conocimiento va emergiendo por problemas reales, por problemas existenciales reales. Y entonces se va generando un conocimiento que después se vuelve abstracto. Para Canguilhem, y exactamente igual como Bachelard, la filosofía no debe decirle a la ciencia qué hace, pero debe ser atenta a lo que la ciencia o el conocimiento está haciendo para comprender el despliegue del conocimiento mismo. Y por otro lado, para evitar que la filosofía sobreexplote el conocimiento científico. Porque también es verdad que la filosofía suele adoptar el carácter de explotadora de la ciencia, ¿no? Para fines propios. Esta es la epistemología de Bachelard y Canguilhem, que a mí personalmente me parece la más valiosa de las epistemologías que yo conozco, en todo caso la que yo adopto, porque permite ver al pensamiento en su movimiento, porque permite ver al pensamiento como algo vivo, en especial en Canguilhem, en el que el pensamiento está vinculado a las cosas más cotidianas de la vida. Hay un texto que creo que leímos juntos alguna vez, la historia de la sífilis, que muestra justamente esto con mucho detalle, ¿no? En realidad, los problemas que aparecen como teóricamente relevantes son problemas que la humanidad ha traído desde mucho tiempo atrás, solamente que los ha tenido que formular muy gradualmente, ¿no? Como la sífilis misma, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue vinculada al planeta Marte, ¿no? Entonces, pues, imagínense ustedes si por andar de traviesos en la vida eran castigados por Marte, pues entonces la cosa se ponía muy, muy difícil, ¿no? Creo que eso es la lección epistemológica que yo desearía retirar, y por eso el interés en hacerles ver a Canguilhem y a Bachelard, ¿no? La filosofía tiene con el conocimiento un vínculo fundamental. La filosofía tiene como tema la verdad, y la verdad está hoy en el ámbito del conocimiento. Pero ¿qué es la verdad? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo se genera y se reproduce? ¿Quiénes alcanzan la verdad? Pues me parece que para eso hay que dotarse de una epistemología sumamente fuerte, pero al mismo tiempo muy flexible, para hacernos ver a la razón en su progresión, en su camino, en su avance, ¿no? Y eso es lo que creo que estos filósofos sostienen. Por ejemplo, la última conferencia de Canguilhem, a la que me tocó asistir cuando estaba en París, una conferencia magistral de despedida de Canguilhem, se llamaba justamente El hombre, el cerebro y la máquina. Y Canguilhem decía, jamás una máquina va a igualar a un cerebro, jamás, jamás, jamás. Porque el cerebro se plantea sus propios problemas, pero el cerebro es capaz de plantear problemas absolutamente inéditos, tanto que problemas. Y la máquina, dígase lo que se diga, no va a alcanzar a formular las cosas así. Esa era su despedida, ¿no? Otra vez en este ámbito de decir, la vida va primera y el pensamiento humano forma parte de la vida, de manera que no hay forma de que sea imitado por ningún otro mecanismo, porque los caminos del pensamiento son efectivamente los problemas que angustian al ser humano, los problemas que tocan al ser humano. Esa fue su última conferencia, que se llama El cerebro y la máquina, justamente, ¿no? Donde va a defender otra vez esta solución de decir, la vida no es un mecanismo, la vida es un organismo. La vida no se puede resolver por medios mecánicos, la vida se tiene que resolver por medios orgánicos.
¿Suena a Hegel? Pues sí, pues sí. Y efectivamente, ¿se acuerdan que Hegel también coloca en el orden del conocimiento primero el mecanismo, luego el quimismo y luego lo orgánico? Porque él dice que la vida en realidad se vive en ese mecanismo infinito de la salida de sí, del retorno a sí, que es lo que en realidad está diciendo Canguilhem a su manera. ¿Sí? Leo un fragmento de lo que ustedes recibieron. El pensamiento de los médicos no ha dejado de oscilar entre estas dos maneras de representarse la enfermedad, entre estas dos formas de optimismo, hallando en cada caso para una u otra actitud alguna buena razón en la patogenia recientemente aclarada. Las enfermedades de carencia y todas las enfermedades infecciosas o parasitarias permiten que la teoría ontológica se apunte una ventaja. Es decir, la teoría que dice el mal existe, la enfermedad existe y es una cosa aparte. Las perturbaciones endocrinas y todas las enfermedades con prefijos dis, como discapacidad disfuncional, se lo permiten ese mismo punto a la teoría dinamista o funcional. Ambas concepciones tienen, sin embargo, un punto en común: consideran a la enfermedad, o mejor, a la experiencia del enfermo, como una situación polémica, ya sea como una lucha entre el organismo y un ser extraño, ya sea como una lucha interna de fuerzas enfrentadas. La enfermedad difiere del estado de salud, lo patológico de lo normal, como una cualidad difiere de otra, ya sea por presencia o ausencia de un principio definido, ya sea por reelaboración de la totalidad orgánica. Y eso es contra lo que él se va a pelear, ¿no es cierto? Va a decir, pues es que en realidad lo que hay entre salud y enfermedad es esa relación de ajuste del cuerpo con su medio ambiente que hace que sea saludable. Si logra vivir, si logra ajustar su cuerpo a esos cambios súbitos del medio ambiente, o enfermo si no lo logra. Así que un hombre aparentemente saludable, pero que no puede vincularse con su medio ambiente, en realidad está enfermo, aunque los parámetros digan otra cosa. Y a la inversa, un hombre que es capaz de ajustarse a su medio ambiente, incluso cuando sufre discapacidades, pero logra sobrevivir, ese hombre no está enfermo, ese hombre está sano. Esto es interesante, ¿no? Porque Foucault diría, hay muchísimas discapacidades que son consideradas por nosotros como taras, como una marginación, pero en realidad no son así. Es decir, el ser vivo se ajusta a su medio ambiente, sabe vivir en ese medio ambiente, acopla su existencia a esas condiciones y está saludable. No está enfermo ni está está exactamente en posición de normalidad. ¿Y se ve? Es esa flexibilidad en la noción de norma y de normalidad que me parece extremadamente interesante en el caso de Canguilhem. Dice Canguilhem, por lo tanto, cuando se afirma que la salud y enfermedad están vinculadas por todos los estadios intermedios y cuando se convierte a esta continuidad en homogeneidad, se olvida que la diferencia sigue estallando en los extremos, sin los cuales los estados intermedios no podían desempeñar en absoluto su papel de mediación. Se mezcla inconscientemente, sin duda, pero de un modo ilegítimo, el cálculo abstracto de las identidades con la apreciación concreta de las diferencias. Fíjense, en el seminario de Hegel estamos viendo el problema de la cantidad y la cualidad. Pues aquí vemos un debate en torno a la calidad y la cantidad, ¿no? Y Canguilhem lo que está diciendo es, en el caso de un organismo vivo, lo que predomina es la cualidad de viviente. Y la cantidad importa, por supuesto que importa, ¿no? Una cierta cantidad de azúcar en la sangre da diabetes, pero la diabetes no es en sí una enfermedad, lo es cuando el diabético no puede reaccionar a los cambios de su medio ambiente. Pero un alto nivel de azúcar, como en el caso de los negros, no es enfermedad de suyo, lo es cuando el ser vivo ya no puede ajustarse a los cambios en su medio ambiente, o bien
dice Canguilhem, cuando no tiene más que una respuesta ante los cambios del medio ambiente. Cuando lo único que puede hacer es una manera de vivir. Entonces, obviamente, está desajustado a su medio y está enfermo. Aparece lo patológico, ¿no? Claro, el problema de la patología es que además trae el término patos, ¿no? Patos, que es sufrimiento, que es lo que se sufre, lo que se padece, ¿no? Mientras este está diciendo, pues es en realidad una parte de la vida, ¿no? La enfermedad es este desajuste que llamamos enfermedad es una parte de la vida, solamente que a veces la vida puede superarla y a veces no puede. Ese es el mecanismo del que hay que situar. Yo creo que Canguilhem debía ser leído por los médicos, ¿no? Los haría mucho más flexibles al enfermo. Y de hecho, lo que dicen de manera brutal, quizá con eso redondeo, no hay enfermedades, solo hay enfermos. No hay enfermedades como tal, lo que hay son enfermos, cuerpos que no reaccionan a sus condiciones externas, ¿no? No es un autor muy cómodo de leer, porque es extremadamente puntual, a diferencia de Bachelard, que tiene frases inolvidables, este casi no las tiene, pero representó una modificación muy importante en el pensamiento filosófico, por lo menos en Francia, ¿no? ¿Algún comentario? Esta noción que usted decía de vitalismo, no sé si yo le estaba relacionando más como con una cuestión un poco más biológica, como de la adaptación, ¿no? Evolutiva, un poco como a Darwin, me sonaba. Pero después, cuando nos fue usted dando más elementos, se me hizo como que la noción iba más allá, como una noción ya propiamente como de vida humana, como de elementos culturales también, observar la vida como cultura, ¿no? Con diferentes dimensiones, que ahí sí nos acercaría más como a la noción, digamos, de espíritu de Hegel, ¿no? Donde aparte hay una cuestión de no nada más hay una forma de vida humana o una humanidad, sino muchas humanidades de alguna manera se despliegan, aunque sí en un espíritu universal, también tenemos muchos, digamos, facetas, ¿no? Históricas y de varios pueblos que están teniendo lugar, o sea, la vida humana no nada más como algo fijo o permanente, sino algo que también se va transformando con la historia, ¿no? Y esto que usted decía de la norma, cómo la retoma Foucault, me suena justamente como esta noción de cuando Hegel está elaborando su noción de espíritu, que ve que originalmente pues le llamaba vida, posteriormente comienza a analizar el tema del destino y de cómo hay ciertos principios que en algunas épocas o culturas rigen esa forma de vida, de alguna manera como que imperan sobre las diferentes dimensiones, y eso hace que los individuos pues se determinen de determinada manera dentro de una cultura, ¿no? Como lo ve en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues esto de alguna manera marcó el destino, este principio marcó el destino del judaísmo o del cristianismo, ¿no? ¿Usted piensa que esta noción de principio en Hegel, pueda aproximarnos a lo que Foucault pudo haber visto como la norma, a ciertos principios que de pronto rigieron en un momento determinado y que determinaron lo normal o lo anormal en una sociedad? A ver, es interesante lo que dices. Una de las cuestiones que a mí me interesaba al introducir a Bachelard y Canguilhem era mostrarles la manera en que Foucault había podido llegar a conceptos muy cercanos a Hegel sin pasar por Hegel. Foucault conoce mal a Hegel y tiene una lectura muy vulgar de Hegel, pero tuvo la ventaja de pasar por estas filosofías, por estas epistemologías, que en cambio son muy cercanas a Hegel sin nombrarlo, sin darse cuenta. Canguilhem se da mucha más cuenta, ¿eh? Bachelard, por ejemplo, directamente dice que su dialéctica es antagónica a la de Hegel. Y cuando uno ve lo que hace, pues en realidad se equivoca, ¿no? Canguilhem no, Canguilhem se ve más cercano a Hegel, incluso defiende la idea de que su concepto de orgánico se acerca mucho
al concepto hegeliano, y por eso la cercanía entre concepto y concepto, pero pues tampoco se inspiró en Hegel. Esto para responder a tu pregunta, ¿no? Es que Foucault abreva de todo esto, ¿sí? Y se acerca, sin saberlo, sin desearlo, a Hegel. Por supuesto que hay en Foucault una gran cantidad de elementos que acercan a su epistemología, a su historia epistemológica, a Hegel, pero por esta vía indirecta. Eso es lo que yo estoy defendiendo en mi libro, ¿no es verdad? Y en ese sentido, desde luego que conceptos como vida, como espíritu, pues son cercanos sin tener el mismo origen. Yo tengo la impresión de que, a ver, defienden cosas distintas. Canguilhem defiende lo viviente. Ese es, para él el problema fundamental es cómo pensar lo viviente, lo vivo. Y claro, tiene que recurrir a la medicina, a la biología, porque pues, eso es las ciencias de la vida. Pero en realidad su problema es lo viviente, el ajuste de lo viviente a su medio. Muy probablemente Foucault diría, pues es que en realidad a mí me interesa también lo viviente, pero lo viviente total, ¿no? Que yo llamo Dios, idea, espíritu o concepto. A mí lo que me interesa es lo que vive por sí, lo que va a vivir siempre, lo que va a seguir viviendo independientemente de las existencias finitas. Llámalo como quieras, ¿no? Sustancia, Dios, lo que quieras, pero es justamente ese organismo que tiene su propio movimiento, que descansa en sí mismo, que se despliega por sí mismo, pues eso es efectivamente lo que están tratando de pensar, me parece que los dos, pero en registros distintos, eso es cierto. ¿Sí? Déjenme, hay una historia que cuenta, te respondí más o menos, Thais. Sí, muchas gracias. Hay una historia que cuenta muy interesante, Canguilhem, de cómo se presentó este debate entre lo anómalo y lo anormal. Dice, el vocabulario filosófico de Lalande contiene una importante observación acerca de los términos anomalía y anormal. Anomalía es un sustantivo al cual actualmente no corresponde ningún adjetivo, y lo mismo pasa en español. A la inversa, anormal es un adjetivo sin sustantivo, de tal manera que el uso los ha acoplado, convirtiendo a anormal en el adjetivo de anomalía. O sea, son dos cosas distintas, pero el uso las ha colocado muy cercanas. ¿Cómo explicar esto? Dice, el vocabulario de Lalande explica que una confusión de etimología ayudó a que se produjese una aproximación entre anomalía y anormal. Fíjense, anomalía es una cosa y anormal es otro, pero si lo asocian, la cosa suena muy fea, porque cualquier anómalo es anormal. Y entonces la cosa se pone muy fea, ¿no? Por ejemplo, Foucault discute y dice, claro, hay muchas formas en las que las sociedades capitalistas modernas hicieron lo anormal, pero luego involucraron a lo anómalo, y lo anómalo es simplemente una mediación de lo anormal. Y Lalande lo explica diciendo, anomalía viene del griego anomalía, que significa desigualdad, aspereza. Ómalos significa en griego aquello que es unido, igual, liso, de modo que anomalía es etimológicamente anómalos, aquello que es desigual, riguroso, irregular, en el sentido de que se da a tales palabras cuando se habla de un terreno. Un terreno anómalo es un terreno rugoso, es un terreno que no es liso, que tiene ondulaciones. Ahora bien, a menudo se ha cometido el error acerca de la etimología del término anomalía, que consiste en derivarlo no de homalos, sino de nomos, que significa ley, de acuerdo con la descomposición a nomos. Fíjense, este pequeño error es interesante porque en lugar de entender por anómalo algo desigual, algo áspero, lo entendemos como separado de la ley, no anómolos, sino anómonos, y entonces la anomalía se convierte en desviación de la ley. Y esto es una transgresión totalmente distinta, ¿no? Fíjense, es extremadamente interesante ver cómo
un pequeño problema de etimología se convirtió en una mala concepción de lo que es lo anómalo. Lo anómalo originalmente es solo lo desigual, lo áspero, lo que no es liso. Pero si lo derivas no de homalos, sino de nomos, pues entonces anómalo ya no es lo rugoso, sino lo que está fuera de la ley, lo que está en infracción a la ley, lo que está separado de la ley. Y claro, eso supone una concepción totalmente distinta, ¿no? Muy interesante, ¿no les parece? Así es como hemos llegado a esta separación entre norma, anormal, lo distinto, lo separado. Ahí es donde creo funciona muy bien toda esta perspectiva de Foucault, de decir, pues es que el excluido no es otra cosa que la inclusión, el excluido es lo producido por la inclusión, el otro no es más que lo que se desprende de lo mismo y lo otro son una pareja que no se puede separar. Somos nosotros los productores no solamente de la normalidad, sino también de la exclusión. Y por eso lo excluido es parte de nuestra cultura, está en nuestra cultura, está interno en nuestra reproducción humana. A mí me parecen temas extraordinariamente fascinantes, ¿no? Porque creo que dejan ver muy claramente, desde un punto de vista estrictamente filosófico, las relaciones sociales y en el caso específico de Canguilhem, las relaciones en el plano de la medicina. Y es desde un punto de vista estrictamente filosófico. Por eso me parece más atractivo todo esto. Claro, parten de experiencias científicas, del conocimiento mismo, pero en realidad se colocan en un debate, me parece que de alto nivel epistemológico. ¿Y se ve? Y todo esto tiene que ver con la epistemología que practicamos, con la manera en que vemos la producción del conocimiento, la producción de la verdad, que es el núcleo de la filosofía. Por eso me parecen temas que hay que conocer. ¿Alguna pregunta adicional? Confío en que les haya resultado de interés. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.